Hola, buenas tardes para todos. En este videito lo que voy a hacer es comentarles un poco cómo van a ser los parciales en este caso, de Historia de Argentina Independiente, teniendo en cuenta, bueno, ya saben que estamos en el medio de un contexto muy difícil, conflicto salarial, gremial, que, bueno, en el cual dejó muy poco tiempo para. Ya de por sí teníamos poco tiempo a inicio del cuatrimestre, ahora menos que menos, pero bueno, en fin, vamos a hablar ahora del parcial que tienen que entregar en abril, ya que el cuatrimestre cierra el 9. El segundo parcial, en este caso de Historia Argentina Independiente, en el cual les voy a explicar, pero no es nada complicado lo que vamos a hacer, sino que vamos a seguir o vamos a utilizar la metodología que usamos para el parcial de Historia de América el cuatrimestre pasado. ¿Qué hicimos? Básicamente lo que vamos a revisar ahora es, como dice ahí en las actividades, elaborar un mapa conceptual utilizando el programa SEMATools, Microsoft Word o en formato papel, que relacione y explique los temas abordados durante este cuatrimestre. Específicamente en esta materia vamos a arrancar desde más o menos inicios de la década de 1820 en Argentina. Estamos viendo, desde que vimos en realidad, mejor dicho, la ley fundamental, el Tratado de Amistad con Gran Bretaña, la guerra con Brasil, la presidencia de Rivadavia, más o menos desde esa fecha, hasta el último trabajo práctico que, bueno, fue el que vimos este año, sobre los enfrentamientos entre Buenos Aires y la Confederación y la unificación final de Argentina tras la batalla de Pavón. Obviamente que nuestra materia llevaba más tiempo, es decir, se extendía más, pero bueno, es hasta donde se pudo y quedará más adelante, cuando vemos la otra materia de Argentina, el poder tratar de completar, ¿no?, en estos temas que quedaron colgados. Así que bueno, fíjense que si hablamos del contenido, de las temáticas, tenemos que temas del eje número 2, ya que estamos hablando fíjense que el eje número 2, luchas por la organización del Estado Nacional, arranca en 1820 en adelante, y ahí acá están algunos temas que vimos: la organización de las provincias, ¿no?, hubo esta etapa de autonomías provinciales, un poco hablando de Buenos Aires, la feliz experiencia de Rivadavia, su intento, ¿no?, de ser presidente, al menos durante algunos años, cómo tras la guerra con Brasil y el fracaso de la presidencia de Rivadavia, el contexto político y sobre todo el enfrentamiento entre los federales y los unitarios llegó a su punto más alto, y la irrupción de Juan Manuel de Rosas, ¿no?, en la escena política nacional. Vamos a ver un poco esa década de 1830, con Rosas en Buenos Aires, con los enfrentamientos entre la Liga Unitaria y el Pacto Federal, cómo se dio eso y cómo se resolvió, podríamos decir, finalmente con el triunfo y la consolidación de Juan Manuel de Rosas como el hombre fuerte de la Argentina durante su segunda gobernación, a partir de 1835 en adelante, hasta 1852, Tacaseros. En todo ese periodo recuerden que vimos un poco cómo fue transformándose la economía y la importancia de la ganadería, sobre todo, que va a ser la principal actividad económica, los enfrentamientos entre las provincias con Buenos Aires por el tema de la aduana, la importancia que tenía la aduana. Desde el punto de vista social, bueno, ya algo vimos de los sectores que apoyaban a Rosas, la formación de la Sociedad Popular Restauradora, la Mazorca, y su oposición, ¿no?, la generación del 37, los exiliados, algunos levantamientos internos que, si bien no fueron muy importantes, sí el de Urquiza, que fue el que lo derrotó definitivamente en la década de 1850, y también los conflictos externos, ¿no? Y cuando hablamos de conflictos externos, más que nada
el bloqueo francés y el bloqueo anglo-francés. Y algunos temitas del eje 3, consolidación del Estado argentino, no llegamos hasta 1880, sino que solo vimos la primera parte, que va desde la batalla de Caseros y la derrota final de Rosas, la sanción de la Constitución Nacional, que confirmó, podríamos decir, la separación entre la Confederación Argentina, al mando de Urquiza por un lado, con la capital en Paraná, y Buenos Aires como una república independiente durante algunos años. Bueno, ver qué pasó ahí, cómo evolucionó la situación política, económica de la Confederación por un lado, de Buenos Aires por el otro, y cómo esta situación duró pocos años, menos de 10, ya que volvieron a enfrentarse nuevamente en las famosas batallas de Cepeda y Pavón, que sí, el último trabajo que hicimos triunfó de manera extraña el bando de Buenos Aires, ¿no? Así que bueno, todos esos temas nosotros los vimos en esta lista de trabajos prácticos, fíjense, trabajos que ustedes vimos en las clases, que hicieron, que entregaron, la mayoría, no todos. Tenemos trabajo número 6, conflictos internos y externos durante la década de 1820. Número 7, ascenso y consolidación del régimen rosista. Número 8, economía durante la primera mitad del siglo XIX. Número 9, sectores opositores a Rosas, fin del rosismo. Estos 4 lo hicimos el año pasado. Y este último, Confederación Argentina y Buenos Aires de este año. Así que bueno. Apoyados por sus trabajos prácticos, por la bibliografía, por las clases, por todo el contenido que fuimos generando durante este cuatrimestre, quiero que elaboren un mapa conceptual donde puedan integrar todos estos temas. Mi sugerencia es, por ahí, si les resulta más fácil, más sencillo, es que es lineal, es decir, tienen que arrancar en 1820 en adelante. Pueden dividirlo por temáticas. Si quieren políticos, sectores políticos por un lado, es un mapa conceptual, y economía y sociedad hacen otro, lo pueden dividir en 2. Si es de su preferencia, si no, hacen uno solo en el diagrama, eso ya lo tienen que ver ustedes. ¿Recuerdan cómo hicimos el mapa conceptual de América? Incluso eran más temas, más complicados, incluso todavía. Esto se me hace que es un poco más sencillo, ya que no es tanta información, sino que es todo dentro de la misma región. Así que bueno, ese va a ser el parcial con el cual vamos a cerrar este cuatrimestre, y después, bueno, quedarán los exámenes finales en abril y en mayo. Recuerden que la idea principal es un mapa conceptual donde se puedan integrar todos estos temas, están todos íntimamente relacionados, y que sí está la posibilidad, si así quieren, de dividir entre asuntos políticos, podríamos decir, y económicos y sociales por un lado. Este trabajo es de carácter individual, cada uno, igual que el de América, el cuatrimestre pasado. Háganlo bien, háganlo a conciencia, no quiero ver trabajos repetidos o muy similares, creo que no hace falta decir eso. Y bueno, yo creo que de esta forma es más sencillo poder ver cómo pueden integrar todo lo que vimos antes que seguir dándole clases o temas nuevos, ¿no? Así que bueno, fecha de entrega del trabajo, y en esto por ahí me quiero poner firme, no porque no quiera por ahí darles más tiempo, sino por unas cuestiones de calendario. Hasta el día de hoy, 25 de marzo, el cuatrimestre cierra el 9 de abril. Yo lo que les sugiero es que me entreguen esta producción, este parcial. Tienen tiempo hasta el día jueves 8 de abril a la noche o viernes a la mañana, cosa que yo el viernes pueda ver sus trabajos y pueda corregirlos. Y entregar las notas a la tarde, que es el horario del instituto. En caso de que se pueda extender la fecha, yo se los voy a decir, pero
hasta ahora, como les digo, no está contemplada una extensión del cuatrimestre por todo el conflicto que hubo de los paros, todavía no hay nada solucionado de eso, no hay nada, y esto está evolucionando día a día, o sea, día a día vamos viendo qué va pasando, ¿no? Si llegasen a extender un poco más la fecha, si el rector avisa, yo no tengo drama en que tengan más tiempo, pero ahora lo concreto, la realidad, es que para esta fecha tiene que estar, y hasta esta fecha no más tenemos tiempo, por eso que el trabajo tienen que terminarlo, como máximo, este día. Si lo pueden hacer antes, mejor, obviamente, pero bueno, pues 8 de abril es lo máximo que me puedo llegar a estirar, considerando que bueno, tienen 2 semanas, un feriado largo en el medio con Semana Santa, así que bueno, espero que sea suficiente para poder hacer este trabajo. No vamos a tener más clases, pero sí lo que les digo también es que cualquier duda o consulta que ustedes necesiten sobre cualquier índole, escríbanme, tienen mi número, tienen el correo, así que por ahí no va a haber drama en que me consulten lo que quieran, hacemos tutoría, clases personalizadas, como quieran llamarlo, no hay drama. Y lo que sí voy a hacer es, voy a abrir una clase, una actividad en el aula virtual. Acuérdense que nos pidieron siempre que el aula virtual sea como el espacio del aula. Así que voy a abrir ahí una actividad y van a entregar por ahí, por ese medio, el parcial. Así que bueno, chicos, este va a ser el parcial de Historia de Argentina. Voy a hacer otro video para la Historia de América. Se los voy a subir y se los voy a mandar. Igual a insistir. 8 de abril hasta la medianoche la fecha de entrega. Cualquier duda o consulta me escriben, que no hay drama. Igual todo esto lo voy a estar subiendo al aula virtual. Saludos.